Hola, mi nombre es Mayra Chamba, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy les voy a dar a conocer ciertos conceptos y pautas acerca de la fonética y la fonología. Bien, como primer punto tenemos cuál es el rol del fonetista. El rol del fonetista consiste en establecer y estudiar los modos que existen en la pronunciación. ¿Para qué sirven los estudios fonológicos? Los estudios fonológicos, sirven para reconocer las variaciones de la forma de expresión que presenta las realizaciones de los sonidos de una lengua. Bien, ¿para qué sirven los estudios fonéticos? Los estudios fonéticos sirven para comprender el habla de una lengua y además diferenciar las variaciones que existen sobre esa misma lengua en una sociedad en específico. ¿Cómo se utilizan estos estudios? Estos estudios se utilizan debido a que la fonética es la sustancia de la expresión y la fonología la forma de la expresión. Por ende, una no puede existir con la otra, es decir, se correlacionan y se complementan entre sí. Tenemos también qué ocurre cuando se dice Gabriel, teoría y peón. Bien, cuando se dice Gabriel, existe existe que se forme un diptongo, mientras que cuando se dice teoría existe una diéresis aparente y cuando se dice peón, la E tiende a tener un efecto como la I o se escuche como la I. Es decir, se escribe peón, peón es la palabra, pero en el fonema se escucha de pión. Entonces la E se reemplaza por la I. Tenemos también qué es fonética. Bien, fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano, es decir, es la rama de la lingüística que estudia la producción y la percepción de los sonidos de una lengua con relación a sus manifestaciones físicas. Además, consiste fundamentalmente en una aproximación al aspecto físico del lenguaje y los distintos modos en que puede articularse. ¿Qué es fonología? La fonología es la parte de la lingüística que estudia los patrones del sonido de una lengua por su función distintiva en una lengua en particular. Además de ello, se ocupa de los elementos invariables, que son unidades lingüísticas codificadas en las ondas sonoras mediante las que se transmite un mensaje. También tenemos ¿en qué se diferencian estas dos? Bien, estas dos se diferencian fundamentalmente en que la fonética estudia los sonidos de una lengua desde un punto de vista de su producción, mientras que la fonología estudia los sonidos de la lengua desde un punto de vista de su función, encargándose del acento, de la entonación, los rasgos distintivos de cada sonido, es decir, lo hacen único en una lengua. También tenemos ¿cuál es la unidad de análisis de la fonética? Bien, la unidad de análisis de la fonética son los fones y los alófonos. ¿Cuál es la unidad de análisis de la fonología? Las unidades de las que se ocupa la fonología son los fonemas, ya que tienen un carácter distintivo y contrastan, produciendo diferencias de significado. ¿Qué es un fonema y qué es un alófono? Bien, un fonema es la unidad mínima de articulación cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico, mientras que eh, el alófono es el sonido propio de la pronunciación de un fonema que puede variar según su posición en la palabra o en la sílaba y en relación con los sonidos vecinos, aunque sigue considerándose el mismo fonema. Además de ello, tenemos en qué se diferencian. Bien, un alófono y un fonema se diferencian principalmente en que los fonemas son unidades abstractas, es decir, las más pequeñas con un valor contrastivo fonológico que pueden producir un cambio de significado. Además de ello, los fonemas de una lengua se establecen por medio de pares mínimos, una pareja de palabras que difieren en un solo sonido, mientras que los alófonos representan las pronunciaciones reales de un fonema. Además de ello, tienen las mismas características distintivas, pero diferentes características no distintivas. Es decir, no cambian el significado de una palabra. Otra diferencia es en que uno diferencia las palabras de la lengua y el otro la pronunciación de un fonema y sus variaciones. También tenemos qué tan relevantes son estas diferencias para el estudio de las lenguas o de las variedades.
Estas diferencias son muy relevantes, puesto que nos permiten comprender las variaciones de una lengua, tanto en el fonema como en el alófono se complementan, es decir, estos son imprescindibles el uno al otro. Y finalmente tenemos cuáles son los fonemas del castellano. Bien, en el castellano tenemos 17 a 19 fonemas que son consonánticos y 5 fonemas que son vocálicos. Bien, eso sería todo mi exposición. Espero que se haya entendido y que nos sirva para nuestro estudio y para nuestra formación profesional. Muchísimas gracias.